Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la unidad 3 de matriz de riesgo. Vamos a entrar a la parte práctica donde vamos a desarrollar, sobre todo, integrar cómo identificas, cómo registras de manera correcta cada uno de los diferentes riesgos. Vamos a hacerlo a través de la plataforma Gestión Salud, que es la plataforma más poderosa a nivel Latinoamérica para temas de calidad y seguridad del paciente. Vamos a revisar en la parte de herramientas. Vamos a ir a la parte de gestión de riesgos. Vamos a matrices de riesgo. Vamos a ingresar a esta de calidad y en esta pantalla les voy a explicar cómo se integran las diferentes variables. De momento les comparto. Aquí este es el número donde vas a ir registrando cada riesgo, problema o peligro, pero la plataforma se hace en automático. Esto también se puede hacer a través de Excel. Anotamos la descripción del riesgo, problema y peligro. Todo esto que lo estoy comentando está automatizado, pero voy a explicar en este video la diferencia entre riesgo, problema y peligro, cuáles son las variables. Hay tres niveles de detalle en los que debemos de estar trabajando. Otra variable que debemos de considerar en la matriz de riesgo es la actividad o procedimiento, que esto también es importante. ¿Con qué está relacionado el riesgo, el problema y el peligro? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder incorporar herramientas, acciones, estrategias que puedan disminuir el riesgo, que puedan contener este riesgo y evitar que se presente. También es muy importante el área o el servicio, porque es necesario focalizar la estrategia, puntualizar bien en qué tipo de servicios o en qué servicios podemos presentar mayor probabilidad o mayores daños, dependiendo cada uno de estos. Tenemos lo que son riesgos, problemas, peligros, y en este sentido también los criterios, que son altamente probable, probable, ocasional, remota, improbable. En estas cinco variables del 1 a 5, que es donde vamos a valorar, estamos hablando de la probabilidad. Entonces la probabilidad, ahorita les voy a explicar que se mide con dos variables. Una de ellas es considerando el número de veces en la que se presenta la actividad que puede fallar, y la segunda, identificar si existen controles o barreras que puedan evitar esta situación. Si el número de veces es muy alto al día, inclusive a la semana, pero no tiene controles, entonces ahí vamos a platicar bien cómo realizarlo. Y por otro lado también tenemos la parte de impacto, que es si es 5, que es catastrófico, muy grave, grave, baja gravedad, insignificante. Y eso también es importante considerar, porque estas es las escalas que vamos a estar calificando, que es probabilidad contra impacto. Entonces, ¿qué tan probable es que suceda? Y si sucede, ¿qué tan grave va a ser esto? Cuando hablamos de criterio, tenemos que relacionarlo a una variable del modelo de seguridad. Pueden ser metas internacionales sobre el paciente, cualquiera de los cuatro sistemas críticos, que ahorita lo vamos a revisar. Puede ser también supervisión de procesos, tanto clínicos como administrativos o de gestión. Y también algunas otras variables, por ejemplo, de accidentes de trabajo, de notificación de eventos adversos, de evaluaciones del desempeño, de las cuales, bueno, estaré mostrando algunos ejemplos. Y en el score, que también se puede considerar como el número de riesgo, que es la multiplicación de la probabilidad contra el impacto, y este siempre debe ser el número más alto en esta posición. Tenemos otras cuatro variables, que es paciente, personal de salud, infraestructura y visitante, que también lo voy a explicar, porque cuando se puede presentar un riesgo, o cuando tenemos un problema, o cuando vamos a ver un peligro, tenemos que ver con quién, en este caso, tiene relación directa. El paciente con un profesional de salud. Infraestructura es el hospital, la clínica. El visitante es todo aquel externo, puede ser familiar, puede ser proveedor y demás. Entonces hay que explicar esto, porque ahorita que empecemos a elaborar vamos a calificarlo. Voy a explicar estas variables que acabamos de mencionar, lo voy a explicar aquí, lo voy a anotar. Cuando vamos a hacer una redacción de este tipo, tenemos que considerar que tenemos tres niveles de detalle. Esto los he trabajado yo directamente con organizaciones de salud, en las cuales, bueno, he sido lo más práctico posible para que todo el personal pueda elaborarlos de manera simple, sencilla, no tan compleja. De pronto, hace unos años,
pareciera que la calidad tenía que ser compleja, tenemos que llenarnos de documentos, tenemos que hacer difícil esta metodología, pero nos vamos a dar cuenta que no. Voy a explicarles en este video estos 3 niveles de detalle. Describen en primera circunstancia, tienen una forma para elaborarse y una forma, voy a anotarlo aquí, una forma para elaborar y una forma para redactar. Y esta es la parte que vamos a dejar al final, la forma para redactar. Y la forma para elaborar es la manera práctica en la que podemos trabajar con el personal, pero voy a dar ejemplos para que podamos considerar esto. Pero aquí llamamos los 3 niveles de detalle. Los 3 niveles de detalle, voy a anotarlo así, primer nivel de detalle sería el daño. El daño que puede causar o que está causando. Si hablamos de un riesgo, es el daño que podría causarse. Hay que recordar que el riesgo es un escenario negativo en el cual existe esta probabilidad de que afecte, dañe al paciente, a la institución, a la organización, a los profesionales. Entonces, un daño. Eso es lo primero que tenemos que redactar. Redactar el daño. Luego tenemos en segundo la variable sería la actividad, o en este caso también función que falla, que puede desencadenar esto. Y por último tenemos la parte es el elemento específico. Y cuando hablamos de elemento específico, aquí este es uno, aquí voy a poner el segundo nivel de detalle y el tercer nivel de detalle, elemento específico. Ahora voy a anotar, en este vamos a poner aquí, es como la forma 1, puedo ponerle 1. Y la forma en que vamos a redactar, que en la 2 es como lo vamos a hacer. Pero vamos a imaginar que estamos en una sesión, voy a hacer ahorita uno aleatorio y en los siguientes videos voy a estar trabajando riesgos, problemas y peligros de metas internacionales, de manejo y uso de medicamentos, de prevención y control de infecciones, pero en este video quiero dejar en claro cómo elaborar, cómo hacer este registro de manera correcta. Vamos al primer paso, vamos a ponerle aquí paso 1 para que sea más claro, y ahí vamos a anotar paso 2 a la forma de redactar. Finalmente la forma 2 o el paso 2, donde va a quedar la redacción, es el que vamos a tener en nuestra matriz de riesgos. Entonces lo vamos a poner aquí entre paréntesis. Aquí este va a ser el que vamos a anotar en la matriz de riesgos. Y ahora con esto vamos a hacer el ejemplo. Cuando vamos a trabajar esta actividad, que es el paso 1, forma para elaborar, vamos a ver qué puede estar haciendo el riesgo, qué puede fallar. Error en la administración de un medicamento. Esa es la actividad que puede fallar. Pero aquí entramos al segundo paso. Tenemos que ser más específicos. Entonces la administración de un medicamento aquí sería, voy a anotarlo así, ¿cuál? ¿O de qué grupo? O aunque lo generalices, pero esto va a facilitar porque podrían ser en todo caso todos los medicamentos. Entonces es muy importante si señala la parte específica. ¿Por qué? Porque esta va a permitir evaluar el daño. No es el mismo daño un medicamento de un grupo. Todos los medicamentos obviamente con un uso inadecuado ponen en riesgo y podrían generar un daño grave a los pacientes. Pero también hay que considerar las otras variables, en el servicio, el tipo de medicamento, el tipo de dosis, el tipo de práctica que haya fallado, ¿no? Entonces, bueno, esto nada más como para detallar. Entonces, lo que se nos viene a la mente cuando vamos a redactar es la falla como tal, que es el segundo elemento, la actividad o función que falla. Entonces, cuando preguntamos, bueno, medicamento, y aquí ya puedes anotar, puede ser medicamento en la administración de, o puedes señalar un medicamento de alto riesgo. Entonces la pregunta sería, ¿qué sucederá o qué sucedería si esto se presenta? ¿Qué es el daño? Si eso sucede o si esto se presenta, lo que va a suceder es, hay riesgo inclusive de muerte del paciente.
o pueden anotar o redactar también riesgo de daño grave, donde pues al hablar de grave o catastrófico estamos asumiendo o centrándonos hacia una línea de un daño que podría ser la muerte o un daño a un órgano o una función específica importante que pueda afectar al paciente. Entonces tenemos el segundo, cuando sí, pero ¿qué puede pasar? Ok, entonces riesgo de daño grave al paciente. Ya tenemos la primera variable, que es esta, daño. Ahora sí, que nació de la actividad que teníamos en mente que podía fallar. Y entonces ya que agregamos, no, le voy a poner el más nada más por temas académicos. Ahorita lo voy a quitar porque no lo agregamos en la matriz. Riesgo de daño grave al paciente, ¿ok? Y esto ahora hay que agregar esta parte, ¿sí? Y le vamos a ir dando un sentido. Sería riesgo de daño grave al paciente por, o en este caso que pueda ser riesgo de daño grave al paciente por error o por, en este caso, el error en la administración de medicamento. Pero esto pudo haber presentado una variable que no haya tenido una verificación. Entonces, ok, no se puede dar este error de medicamento por fallas. Y aquí vamos, ven cómo tomamos de partida esto para construirlo de manera correcta y no quedamos solo con un riesgo, error en la administración de medicamentos, que queda muy abierto, muy simple, con pocos elementos para poder trabajarlo. Entonces, si estamos hablando de error en la administración de medicamentos por fallas en la verificación o en la doble verificación de, y que vamos a poner, de medicamento o medicamentos de alto riesgo y la parte específica en hospitalización. Entonces estamos hablando de riesgo de daño grave al paciente por fallas en la doble verificación de medicamento. Existe el riesgo de que el paciente sufra un daño grave. Y en este riesgo es por alguna de las funciones, en este caso por fallas en la doble verificación. Y estás especificando, que es el tercer nivel, elemento específico, puede ser un área, un servicio, un turno, una persona. Entonces estamos hablando en hospitalización. Entonces esto nos va a llevar, así tendremos la redacción. Riesgo, que es un prefijo donde habla de una posibilidad. El riesgo o la probabilidad es que sufra un daño grave el paciente, que podría ser relacionado, puede ser también así, relacionado con posibles fallas o inconsistencias en la doble verificación de medicamentos de alto riesgo en hospitalización. Y esta redacción cumple con los 3 niveles de detalle que yo trabajo y que hemos estado, que sobre todo facilitan el desarrollo de la redacción de los riesgos. Esto igual lo van a poder encontrar publicado en el libro que está por salir, en el que abarcamos todo lo que tiene que ver con herramientas importantes de calidad y dentro de ellas está la parte de riesgos. Entonces vemos que no es un tema, lo hicimos con este tiempo para poder detenernos un poco, ser específicos y poder mostrar cómo trabajarlo. Ahorita vamos a estar revisando cómo hacer calificación, cómo hacer un criterio, qué significa un criterio, pero lo más importante es empezar a conocer que primero, cuando nos cuesta trabajo identificar que son fuentes para definir los riesgos, los problemas, los peligros, lo primero que se nos viene a la mente y a todos los profesionales que trabajan en esto es qué puede fallar. Y entonces lo que puede fallar, inmediatamente el segundo paso es si sucediera, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería el daño inmediato? Y el daño sería, y aquí el riesgo de daño grave o muerte puede ser en el caso de una administración incorrecta, ¿no? En este caso de medicamento de alto riesgo. Entonces podemos redactar que hay un riesgo de daño grave, que es el impacto, que es el daño, ¿no?, al paciente relacionado con posibles fallas, que es la segundo nivel de detalle, la función que desencadenaría el daño, relacionado con posibles fallas en la doble verificación de medicamentos o de medicamentos de alto riesgo, y el elemento específico es en hospitalización. Entonces con esto voy a tener elementos para que, como voy a calificar el riesgo en probabilidad tomo en consideración el segundo nivel. ¿Por qué?
voy a hablar de, si estoy hablando de posibles fallas en la doble verificación de medicamentos de alto riesgo, tengo que considerar el número de veces que mi organización utiliza o maneja medicamentos de alto riesgo. Entonces, si el número es alto en administración de medicamentos de alto riesgo, la segunda pregunta sería, ¿existen controles? Si existen controles, de entrada ya estamos en 3 en probabilidad. Pero si hay controles y en este caso no se cumplen, no son tan constantes, puede irse a 4 porque hay probabilidad. Pero si no hay controles o no se cumplen y hay un alto nivel de manejo de medicamentos de alto riesgo diariamente en hospital, pues es altamente probable. Y ahora el punto importante de gravedad. Si es catastrófico, tiene que ver con relación a la muerte, al daño de un órgano o una función. Y prácticamente son centinelas. Muy grave es un evento adverso. Grave es un daño al paciente, pero más hacia su confort, a la satisfacción, aparte de las instalaciones, infraestructuras, que puede ser grave, pero cuando hablamos de muy grave y catastrófico en temas de salud, estamos hablando de eventos adversos o centinelas en la atención a los pacientes. Ya una baja gravedad es una situación donde ya el impacto no afecta directamente al paciente, es un tema ya más operativo, es algún concepto interno, ya que no tiene un impacto directo con el servicio de atención, e insignificante es que prácticamente es un punto que se toca, pero no amerita mayor análisis de trabajo. Y ya vamos a poder ver con qué está relacionado, si sucede esto, a quién puede afectar. Y como estamos hablando de medicamentos de alto riesgo, mínimo ya inicia con un 4 muy grave. Si tienen constancia y todo, sigue a presentarse, podría ser muy grave. Si nos damos cuenta del tema de medicamentos de alto riesgo, pues, bueno, cualquier falla en eso pues sería un centinela, entonces nuestra calificación correcta debería ser 5. Y seleccionamos el área específica, en este caso hablamos de hospitalización, seleccionamos una actividad de riesgo y aquí, bueno, podríamos estar en la parte de administración de medicamentos y una vez que está esto, bueno, seleccionamos aquí que es un riesgo, está relacionado a medicamentos y le damos en crear. Y ya una vez que hacemos esto y que hemos integrado la información que está en las calificaciones, ya vamos a encontrar aquí bueno, aquí lo hice 2 veces, vamos a eliminar este. Y ahí podemos encontrar igual, aparece así porque esto fue para explicarlo de manera académica, no se va a ver de esa manera. Y ahorita con esto concluimos el primer video donde explicamos esta situación. Ahora, si vamos a explicar la diferencia entre riesgo, problema y peligro, lo voy a anotar aquí, vamos a ver lo siguiente. Si vemos un orden, estamos hablando de peligro, que desencadena automático riesgo, pero que puede haber que también puede haber problemas. ¿Cuál es la diferencia en peligro? Primero, se redacta en presente. ¿Por qué? Porque está sucediendo. Lo hicimos a través de una ronda de seguridad, a través de la observación. Y te voy a dar los tips sencillos. Redactas en presente y estás centrado hacia una mala práctica. ¿Esto qué significa? Tú puedes observar que iban trasladando un paciente sin los barandales. Puedes observar que ingresan pacientes sin consentimiento informado, sin marcaje, sin verificación preoperatoria a la cirugía. Puedes observar que no se etiquetó de manera correcta y completa una toma de muestra. Entonces, estamos hablando de entornos peligrosos en salud. Y en el caso de riesgo es la probabilidad o es el escenario que se podría presentar en el caso de que se viera un daño, ¿no? En este caso, si hablábamos del traslado del paciente sin barandales, el riesgo sería caída. Entonces, la caída del paciente entonces el riesgo de caída de paciente en los traslados por falla en la estandarización de los barandales o de los equipos de camillas correctos y demás. En el caso de riesgo, el riesgo se redacta a futuro porque es una probabilidad y una posibilidad de que se presente. Y el riesgo está centrado a un escenario negativo, donde vamos a redactar un posible daño, ¿no? Este es el posible daño. Cuando hablamos de problema, el problema se redacta en presente, porque es algo que tenemos en este momento y ya no es una mala práctica. Aquí ya sería un evento adverso, centinela, queja
o cualquier otra variable que ya esté generando un daño a la estructura de la organización, al paciente, al profesional de salud, depende de lo que estemos evaluando. Entonces esto es muy importante cuando hacemos la redacción. Entonces los peligros se redactan en presente y normalmente señalan, es como si estuvieran acusando, si lo puedo decir. Y esto de acusando es más cuando establece, no se están realizando traslados con barandales en posición correcta en los traslados pacientes. O sea, estoy señalando, ¿no? Acusando, señalando, ¿no? Que puede ser así como lo vamos a redactar. Esto tiene su fundamento en ISO 45001, donde se habla de actos y condiciones inseguras. Y con lo cual, bueno, he trabajado y adaptado a las organizaciones de salud porque tenemos que considerar que en la organización de salud todo el tiempo en los diferentes turnos llegamos a tener condiciones de peligro, entornos peligrosos, prácticas peligrosas, entonces es muy importante señalarlas. La ventaja que tenemos es que una vez que identificamos un peligro, en automático tenemos un riesgo. Si estamos observando que el paciente, vamos a mencionar el mismo ejemplo, trasladamos el paciente sin los barandales, ese es un peligro, es un entorno peligroso, pero no estás garantizando o asumiendo que el paciente se va a caer o que se haya caído. Entonces puede andar por toda la organización sin los barandales y no caerse, pero estuvo en un entorno de peligro. El riesgo es que se caiga, entonces el riesgo de caída del paciente en el traslado intrahospitalario o de hospital a imagen o de hospital a quirófano, en fin. Y esa es la forma en que planteamos el riesgo. Y en el caso del problema, pues es la caída del paciente. Si se cae es un evento adverso y de acuerdo a la gravedad o daño podría inclusive convertirse en sentinela y se redacta en presente. Pero para que sea un problema tiene que tener una tendencia. Esto significa que se hayan presentado 2 o más casos. ¿Por qué hablamos de 2 o más casos? Porque ya el hecho de que un paciente haya caído, que haya sido recurrente, que haya sufrido una pérdida o que hayamos tenido 2 o más pacientes que han tenido un daño serio o grave, es muy importante redactarlo como problema. Y entonces hablamos de que prácticamente a diferencia de la mala práctica, ahí señalas y mencionas, se observó, en este caso el personal de enfermería del turno tal no está realizando higiene de manos previo al ingreso a las habitaciones en hospitalización o en turno matutino. Y entonces ya estás hablando de un peligro, estás señalando, estás hablando de una mala práctica. En el caso de riesgo, estás hablando del escenario negativo, de la probabilidad, y en el caso del daño estás hablando ya de la caída. Problema, caídas de paciente en los traslados de hospital a estudios. Esa es la forma en la que quería explicar y que quiero mostrar en este taller de matriz para que podamos hacer una elaboración correcta, completa y profesional. Saludos, aquí concluimos este primer video y nos vemos en los siguientes para poder desarrollar cada una de las diferentes variables que tenemos que hacer en nuestra organización. Saludos a todos.